Platón. Y bueno, pues o sea, me gustaría iniciar un poco la sesión. A ver qué hice. Ay, ya no sé si estoy compartiendo la pantalla, es que sí soy medio bobo con esto. Aquí está, creo que ya se ve. Sí, con esta pintura de ¿cómo se llama? Jacques-Louis David, que es un pintor francés del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Y bueno, pues esta obra alusiva a la muerte de Sócrates, precisamente estamos en digamos, pues la última parte del texto. Vamos a ver que en la última parte del texto se hace alusión a este evento, este acontecimiento, con mucho detalle incluso. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que voy a referir a dos partes del diálogo. Concretamente, me gustaría como recorrer un apartado de carácter doctrinal, es decir, me gustaría recorrer un poco algunos aspectos de la discusión sobre el tema de la inmortalidad del alma y de la relación que guarda el alma con el tema, o sea, si la relación que guarda el alma con el tema de las ideas. Entonces, bueno, solo con respecto a este pasaje particular, no me gustaría tanto, digamos, recurrir eh, pues sí, o sea, no me gustaría recurrir al texto directamente, dado que ya vamos a trabajar hoy directamente sobre esta final de la obra. Solamente me gustaría como destacar brevemente y quizá sirviéndome de un pequeño esquema del tema que podríamos llamar, por ejemplo, justo los argumentos sobre la inmortalidad del alma, que ya hemos repasado con cierto detalle, y la afinidad que guarda esta temática de la inmortalidad del alma con la doctrina acerca de las ideas. Sí, la realidad de las ideas. O sea, Platón está comprometido con una cierta propuesta donde él se refiere, pues, en este sentido a las ideas. Las ideas no solamente son, ¿cómo se diría? Pues conceptos o nociones. De hecho, la idea o el proyecto de Platón sobre la así llamada doctrina de las ideas guarda como cierta complejidad que pues requerimos a lo mejor poner un poquito de atención sobre el tema. Sí, porque bueno, básicamente a lo que Platón se refiere con este concepto de ideas es precisamente a la realidad de las cosas en la medida en que la idea es precisamente lo que permite determinar lo que cada cosa es, o sea, lo que cada cosa que es, cada entidad en su lenguaje es. O sea, las ideas es donde descansa la realidad de las cosas en la medida en que justo la idea permite o hace posible conocer, ¿sí? Vamos a decirlo aquí, lo que cada cosa es. Entonces, Platón piensa que esto guarda una importante relación con el tema de la inmortalidad del alma, toda vez que vamos a ver que el alma y lo que es el alma está vinculado con una cierta disposición u oposición con respecto a lo que, bueno, vamos a llamar el tema de las cosas que siempre cambian, ¿no? Y estas cosas que siempre cambian son las cosas que están sometidas es lo que está sometido al orden del tiempo. Para los griegos el tiempo tiene que ver con el movimiento y el cambio. Movimiento y cambio. Entonces, las ideas precisamente tienen esta característica de que
están también justamente, no están sometidas al movimiento y al cambio. Pongamos un ejemplo sobre esto. O sea, cuando yo digo, sí, pues es un ejemplo que he puesto de forma recurrente varias veces, sí, y me gustaría como retomarlo un poco. Cuando yo digo algo así como lo siguiente, este, supongamos que tenemos una esfera de cristal y una esfera, de madera, ya lo he puesto varias veces este ejemplo. Lo que define a una esfera, con independencia del material que tiene la esfera, puede ser una esfera como he dicho, de madera, o puede ser una esfera que sea de cristal. En ambos casos las puedo destruir eventualmente, ¿sí? O de cristal, ¿sí? Ambas esferas las puedo destruir. Lo que hace de cada una, ¿sí? Lo que es, o sea, si yo destruyo o quemo la madera o rompo el cristal, yo ya había sugerido varias veces qué es lo que se rompe, la esfera o el cristal, la esfera o la madera, y pues la respuesta que ya conocemos es que lo que se rompe en todo caso es el cristal, pero la esfera justamente se mantiene como lo que es con cierta independencia del movimiento y el cambio. Si no fuera esto posible, no podría volver a crear, por ejemplo, otra esfera de cristal o una esfera de estas que les ponen a los arbolitos ahora que son de otro material, ¿sí? O sea, la idea de la esfera precisamente es lo que permite a un tiempo decir qué es cada cosa, en este caso, de qué estamos hablando. Estamos hablando de esferas y no de cubos, de esferas y no de cuadrados, de esferas y no de perros o gatos. Estamos hablando de esferas, es decir, lo que responde a la pregunta ¿qué? Cuando nos referimos a aquello de lo que estamos hablando, no descansa, y esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, no descansa en modo alguno en el carácter de madera o cristal, en este caso, ¿sí? O sea, no es porque sea de cristal o que sea perdón, de madera o de cristal la esfera, sino en justo lo que hemos dicho, la idea de la esfera, ¿sí? En ello descansa el qué de lo que estamos, ¿cómo se dice?, discutiendo. O sea, lo que permite contestar a la pregunta ¿qué es precisamente la idea. Y si yo pregunto de este lado, ¿a qué responde la pregunta cristal o madera? Responde a la pregunta ¿cómo es? Pero la repregunta ¿cómo es? Justo se refiere a lo que es, podemos hablar cierto lenguaje filosófico, contingente, o en el lenguaje que utiliza Platón, lo que siempre cambia. Si las cosas como son, como se manifiestan, y sobre todo lo que está subordinado al orden del tiempo, de la sensibilidad que involucra al cuerpo, siempre está en movimiento frente a lo que es, y lo que es en cada caso, por lo menos mientras lo sea y no deje de serlo, va a mantenerse, ¿sí? Es lo que se mantiene a lo largo de los cambios, o que mantiene cierta independencia con respecto, por ejemplo, a mencionar de quién está uno hablando, quién es el sujeto de la enunciación, quién está hablando de esferas, cuáles esferas, cuántas esferas, dónde las esferas. Todo esto forma parte de esta dimensión que hemos llamado justo cómo es, y que siempre está subordinada al cambio frente a la pregunta sustantiva de la filosofía, que es ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? Entonces podríamos justamente hacernos la misma pregunta acerca de la relación que guarda pues el alma con nosotros mismos. O sea, ¿quiénes somos realmente? La pregunta quién no se manifiesta en relación con qué somos, o sobre todo, bueno, quién, pero especialmente qué somos. Y lo que somos no se subordina a esta dimensión del movimiento y el cambio, que tendría que ver precisamente con el tema de la muerte, ¿sí? La finitud, el acabamiento del cuerpo.
sino que Platón sostiene que, bueno, más bien el alma es inmortal. El alma no está subordinada al movimiento y al cambio, y en ella guarda una afinidad muy especial con las ideas. Pero justamente el conocimiento acerca de las ideas demanda, y esto es la parte quizá más interesante, o sea, digámoslo de esta forma, eh, prioridad en sentido tanto lógico como cronológico para Platón, es decir, una anterioridad del conocimiento sobre las ideas con respecto a su comparecencia sensible, o sea, la experiencia. La filosofía moderna se va a referir a esta anterioridad como lo a priori. Pero bueno, en el contexto de Platón, Platón evidentemente no utiliza esta expresión de lo a priori, ¿sí? Pero sí dice que el conocimiento sobre las ideas es anterior a que la idea de aquello de lo que se está hablando comparezca. Si yo no supiera de antemano lo que es una esfera, ni viéndola podría saber qué es. Tengo que saber previamente qué es la esfera para poder tener una opinión o hacer algún señalamiento acerca de la esfera en este caso. Entonces, esto es bien interesante, porque justamente lo que va a destacar Platón es que existe cierta afinidad entre la forma en la cual descubrimos esta dimensión sustantiva de la realidad, a saber, las ideas y la inmortalidad del alma, y Platón se refiere a esta dimensión como la reminiscencia, que es una especie de recuerdo, ¿sí? Es cuando Platón dice que conocer no es sino recordar. Y esto lo dice en una variedad de ocasiones a lo largo del diálogo. Y esta doctrina de la reminiscencia se refiere, o sea, este recuerdo se refiere tanto al recuerdo acerca de las cosas en lo que realmente son y también se refiere al recuerdo con respecto al alma. El alma recuerda y entonces si hablamos, por ejemplo, en esta dimensión de que existe una anterioridad del conocimiento sobre las ideas con respecto a su comparecencia sensible, también hay una anterioridad del alma con respecto a aquello de lo cual tiene un cierto conocimiento sensible y este conocimiento pues tendría precisamente que ver con esta dimensión del cuerpo. Ay, perdón. El cuerpo, como es evidente, cambia todo el tiempo, sí, aunque no lo percibamos de forma tan explícita, que el conocimiento de los niños, sobre todo cuando vemos a los jóvenes que cambian sus cuerpos, pues, jóvenes me refiero a niños muy chiquitos, si de una semana a otra, de un mes a otro, por no hablar de un año a otro, la diferencia se vuelve sustantiva, crecen, se desarrollan, y nosotros los que ya no estamos tan jóvenes, pues más bien envejecemos, empezamos a cambiar de otra forma, nos volvemos más viejos. El cuerpo está cambiando constantemente, pero quienes somos realmente, pues más bien, pues sí, claro que hay cambios, hay movimientos, pero la sustancia, lo sustantivo, lo determinante acerca de quiénes somos, pues eso se mantiene igual. Y esta es la razón por la cual Platón piensa que existe una cierta afinidad entre la inmortalidad del alma en dos sentidos. O sea, él ya ha demostrado a partir de varios escenarios por qué el alma es inmortal. O sea, recordemos que hay varias, digamos, pues discusiones acerca de la inmortalidad del alma y varias de estas discusiones pues comienzan acerca pues de la relación con la muerte. Ya hemos repasado esos detalles. El tema de las ideas justo también lo manifiesta, esta prioridad con respecto a la comparecencia y la experiencia sensible, lo pone de manifiesto Platón con el ejemplo que ya hemos repasado también de la sensibilidad. Habíamos dicho que Platón justo lo que destaca o nos señala es que la semejanza que guarda una cosa con otra, su ejemplo son dos varas,
Es un predicado la semejanza que no está en ninguna de las dos cosas que une la semejanza y en consecuencia no se puede derivar del conocimiento de ver una vara. O sea, una vara es semejante a otra y es algo que no puedo saber hasta que no las estoy viendo, ciertamente, pero para establecer esa relación, no podría decir que esa relación proviene de alguna determinación que pueda exhibir la vara por sí misma en relación con sus determinaciones sensibles. Más bien, por el contrario, lo que parece claro es que la vara exhibe esta posibilidad de ser comparada con otra porque existe una idea previa que es la idea de la semejanza, que es la que permite establecer esa relación entre una y otra. Entonces, al existir esta idea de la semejanza de la vara, en este caso, lo que tenemos en consecuencia es que tenemos un conocimiento anterior al conocimiento de las cosas que se muestran, eh, digamos, que se muestran en la experiencia sensible. Y es un conocimiento que no proviene de la sensibilidad, no proviene del cuerpo, no está subordinado a las cosas que cambian todo el tiempo y lo que nos confronta es a tener que plantearnos esta idea de justo, existen ideas, existe una dimensión que es aquella que permite contestar a la pregunta ¿qué es? Que no se subordina de ninguna manera a esta dimensión sensible. El punto de Platón es tratar de comparar esos dos argumentos, porque todo el tiempo el sentido de la discusión descansaba precisamente en que, de acuerdo con Platón, bueno, Sócrates en su discurso, no hay motivo para sentirse mal acerca de la muerte, porque pues la muerte en realidad es un desprendimiento, o sea, la posibilidad de una separación de aquello que es sustantivo con respecto a todas esas pasiones, toda esa dimensión corporal que más bien a lo que conduce es a la confusión y al engaño. Esto es lo que nos está proponiendo Platón en este